Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de la cátedra de formulación y evaluación de proyectos. Antes de que nada, déjenme presentarme, recordarles, soy Hugo Medaglia, profesor titular disciplinar de esta asignatura, de esta materia, pero recuerden que trabajamos en conjunto con un importante equipo de docentes que me acompañan y los acompaña a ustedes en este recorrido, en este desarrollo. Antes de empezar con las cuestiones, algunas cuestiones que quiero dejarles para que tengan en cuenta a la hora de preparar el trabajo práctico número 2. Recuerden la cuestión del problema del plagio, es una situación seria, no queremos que se comprometan. Lean bien, por favor, las advertencias que están publicadas en el aula y recuerden que la universidad está incorporando herramientas, aplicaciones tecnológicas que les permiten, que nos permiten nosotros los docentes cada vez revisar y chequear y controlar este aspecto. Eh, ya empezando con el trabajo práctico, a diferencia de lo que fue el anterior, el trabajo práctico número 1, el trabajo práctico número 2 requiere la participación en un foro. El trabajo práctico es individual, cada uno de ustedes tiene que elaborar el trabajo práctico de manera individual, de manera personal, pero para que sea considerado como entregado y por lo tanto pueda ser calificado, requiere que primero participen de un foro, ¿no? Un foro grupal que ya está asignado automáticamente. Ustedes tienen que ingresar allí, responder algunas de las consignas que están allí dispuestas, hacer un aporte significativo y únicamente en ese caso que así sea considerado por el docente, se va a proceder a corregir el trabajo práctico. Esta situación también se repite para el caso del trabajo número 3 y el trabajo número 4 vuelve a ser de las características del anterior, del trabajo práctico número 1. La idea central de este trabajo práctico es armar, es estructurar, es construir el flujo de caja que se necesita para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión en sus dos niveles de medición. Hasta habrán visto, ¿no?, en el material, la bibliografía y la lectura, que distinguimos dos niveles de medición, la rentabilidad de la inversión total, del proyecto total, independientemente de cómo se financie, y la rentabilidad que corresponde eh, para las inversiones realizadas con fondos propios. Esa es la idea de este flujo de caja. Ustedes van a tener que leer detenidamente la situación problemática que se les propone y allí van a tener que identificar, encontrar las variables que sean relevantes, diferenciarlas de las que no sean relevantes y utilizarlas de manera que propone el modelo que propone también el autor, la bibliografía y las lecturas de... Con eso van a estar en condiciones de armar entonces el flujo de caja para estos dos niveles de medición que son necesarios. ¿Qué van a tener que hacer? Leer la situación problemática, descargar de la plataforma Canvas los archivos entregables que van a tener que completar y volver a subir a Canvas una vez que lo hayan respondido y preparado, ¿sí? Tengan cuidado, sean prudentes, respetar los requisitos formales. Ya vamos a ver, no cambien el formato de los números, no cambien en los anchos de las columnas, si lo van a hacer, que sea con discreción, que entren en la visualización en la pantalla, en fin, los requisitos que están detallados allí en la consigna.
En la hoja 1 van a tener que completar los datos de la cátedra y de la información de ustedes para que las hojas 2 y 3 son las que tienen que estar completadas con la información del caso. Aquí tenemos el modelo de lo que es la hoja, de la primera hoja, de la hoja carátula. Como les decía, allí van el nombre del alumno, apellido y nombre. La cátedra, ¿no? Son muchas las cátedras, es importante que identifiquen allí de dónde es la cátedra. La ya tiene un detalle de cuáles son los requisitos formales que tienen que tener en cuenta a la hora de preparar este archivo. Están los puntajes asignados a cada uno de esos archivos y el docente los va a calificar en función de los criterios y de las pautas de corrección que tenemos consensuadas. El resto de los puntajes los va a capturar el Excel de manera automática, por eso es importante no modificar el formato del Excel y la ubicación de los distintos elementos, ni copiar ni pegar sobre el archivo, porque distorsiona todo el funcionamiento de estas fórmulas. Hay una hoja, el entregable, tiene una hoja que fundamentalmente tiene información que le va a ser útil, le permite, hace los cálculos necesarios, se presenta el cuadro de amortización de la deuda, el proyecto toma deuda para financiarse y entonces a los fines de evitar errores o situaciones, ya les damos aquí una solapa que hace los cálculos de la tabla de amortización de la deuda, discriminando lo que es cuota, lo que es intereses, lo que es devolución del capital, información que van a necesitar para armar los flujos de caja. Aquí, donde dice en la celda que está sombreadita y coloreada, va a aparecer el importe de la deuda que lo va a capturar directamente de la planilla correspondiente en función de la información que ustedes cargaron allí. En definitiva, aquí no tienen que hacer nada, simplemente está para que tomen información, para dar la información necesaria que van a necesitar para calcular el flujo de caja. ¿Qué van a necesitar para poder responder, completar esta tarea? Es conocer, tener en claro cuál es la metodología para hacer el cálculo, que está implícita ya en las tablas que le estamos presentando para completar. Es decir, hay ingresos y egresos sujetos a impuesto a las ganancias, costos no erogables sujetos al impuesto a las ganancias, calcular el impuesto a las ganancias, anular, ajustar los costos no erogables que se han tenido en cuenta y después incorporar los ingresos y egresos no sujetos a impuesto a las ganancias. Es una síntesis de la modalidad de cálculo del flujo de fondos. Eso es lo que van a tener en cuenta, como lo plantea la bibliografía y las lecturas correspondientes. Por eso van a tener que también conocer qué son los ingresos, cuáles son los ingresos relevantes, cuáles son los costos relevantes, para poder completar las tablas de manera correcta. Es lo que les estaba anticipando de alguna manera diciendo, van a tener que los contenidos de los capítulos. Y ahora creo que ahora les voy a decir cuáles son los capítulos que les va a ayudar a identificar la información relevante, cuál es la información que no es relevante. Con eso van a poder completar las tablas que les estamos pidiendo. Tengan en cuenta que estas tablas también incluyen algunas líneas que tienen un rol de distractores, ¿no? de poder permitir saber si el alumno identifica las variables que son correctas y relevantes.
La hoja número 2, esta también tienen que completar, ya empiezan el trabajo aquí. Como les decía, esta tiene, ¿no?, una serie de líneas, está tabulada, una serie de columnas, ¿no?, y tienen los puntajes que se asignados a cada una de estas líneas de información. Tienen que saber cuál les tienen que completar, tienen que saber cuántas columnas tienen que completar, teniendo en cuenta que el flujo de caja que se obtenga de esta planilla, de esta tabla, es el que va a permitir calcular la rentabilidad de la inversión total independientemente de cómo se la financie. Recuerden, puede haber líneas que no tienen que completar, tienen un rol de distract error loss. En la hoja número 3, básicamente tiene la misma estructura, tanto horizontal como vertical, pero aquí se trata ahora de completarla con aquella información que es relevante, correcta y adecuada para permitir determinar la rentabilidad de la inversión atendida, financiada, cubierta con los fondos propios. Otra vez, tengan en cuenta que puede haber algunas líneas que actúen como distractores. Acá está lo que les adelantaba hace un momento, los capítulos 5, los capítulos del libro 6, 7 y 8, las unidades del programa 5, 6 y 7 son las que tienen que repasar y que les va a dar herramientas, elementos que les va a permitir identificar cuáles son los conceptos relevantes que tienen que tener en cuenta a la hora de preparar estos flujos de caja. Entrando específicamente ya en el trabajo práctico, van a encontrar que se hace referencia a la compañía de alimentos famosos, que lo que quiere hacer es, necesita evaluar la conveniencia de lanzar un nuevo producto al mercado, que esperan que tenga un ciclo de vida de 9 años. Entonces, a los fines de determinar la conveniencia de esta inversión, es que los convoca a ustedes para que le den el asesoramiento correspondiente, y para ello tienen que completar las tablas que acabamos de ver. Para poder completar estas tablas, tienen que tener en cuenta la siguiente información, ¿no? Voy a hacer un repaso, la información está ya disponible en Canvas, ¿no?, con la situación problemática. Simplemente aquí voy a hacer un repaso de algunos de los conceptos para reforzarles, ¿no?, y pedirles que tengan especial atención y reflexión. Por ejemplo, el caso del precio de venta que nos da la información a los fines de determinar los ingresos. Tengan en cuenta que no es único, el precio de venta cambia en determinados momentos. Empieza el proyecto, los primeros años del proyecto con un precio determinado y después sufre cambios, ¿no?, en el año 4 y en el año 7. Así que no lo pasen por alto. Las cantidades vendidas, a medida que se va conociendo y consolidando la inversión, bueno, se espera que crezcan un 10% a partir del año 2 por un periodo hasta que madure, ¿no?, el producto y se mantenga entonces sin cambio hasta el final de la vida útil del proyecto. Tengan en cuenta que la información que nos dan sobre el costo variable es de carácter unitario, es decir, es el costo variable para cada unidad. Por lo tanto, a los fines de conocer los egresos variables, van a tener que tener en cuenta las cantidades vendidas, ¿no?, de ese producto. Por otro lado, los costos fijos ya dan una suma global y única. Para poder llevar adelante este proyecto, la empresa necesita realizar inversiones. Van a encontrar que tiene que invertir en un terreno, invertir en construcciones y invertir en los equipos necesarios para producir esas construcciones. También hace falta invertir en capital de trabajo, y en este caso el criterio que utilizan para definir la magnitud necesaria es calcular, mantener, ¿no?, disponible
un capital de trabajo equivalente al 50% de los costos operativos erogables. Después también nos da información sobre los activos. En este caso nos dice que la construcción tiene 40 años de vida útil. Por lo tanto, aquí lo que tienen que saber es cómo procesar, cómo compatibilizar esta vida útil con el horizonte de planificación de este proyecto y tener en cuenta el valor de desecho. Las máquinas tienen una vida útil de 10 años. Otra vez tienen que tener cuidado, a estar atentos a cuál es el horizonte de planificación. Pero independientemente de la vida útil de los equipos, sobre todo esta es una vida útil que tiene que ver a la hora de calcular las depreciaciones. Recuerden que las depreciaciones son conceptos que interesan, no es salida de fondo, no son agregación de fondo, así que interesan solamente por su efecto impositivo, por lo tanto tenemos que respetar las condiciones, los requisitos impositivos sobre este particular. Tengan en cuenta que independientemente de esa vida útil para los fines de depreciación, hay que tener en cuenta la vida útil técnica, que es el plazo por el que efectivamente trabajan los equipos, ¿no? Por eso es que aquí le está diciendo que tienen que ser reemplazados en el año número 6 y a su vez nos da información sobre cuánto esperamos que sea el costo de ese nuevo equipo y a qué precio se puede vender ese equipo, ¿no? Acá nos dice que la empresa toma un préstamo, toma deudas de terceros, un préstamo por el 50% de la inversión en activos fijos. Este es el dato que cuando ustedes completen esta información en las tablas, automáticamente se completa la hoja que dice deuda, identificado como deuda, que muestra el cuadro de amortización de la deuda. Y allí van a poder tener la información necesaria, ¿no? De cuánto es la cuota total, cuántos son los intereses que se pagan, cuánto es el importe que se amortiza el capital. Nos dice que la empresa, el proyecto va a pagar un impuesto a las ganancias del 20% y, bueno, acá me adelante nos informa que el cuadro de amortización está en la solapa de deuda, ¿no? Bueno, estas son las principales características, ¿no? Un repaso de los datos que, que le está ofreciendo la situación problemática y que van a tener que tener en cuenta a la hora de calcular la conveniencia del proyecto. Respecto a la calificación, tengan en cuenta que aquellos datos pisados que no respondan a una fórmula o que correspondan a una fórmula pero aparecen pisados y por lo tanto no permitan saber cuál es el origen de esa información, cómo se construye esa información, pues no va a ser considerado como que no están, que es incorrectos, así que va a tener puntaje cero en función del puntaje asignado para cada uno de los parciales, va a estar calificado asignado con valor cero, así que por favor donde correspondan fórmulas, traten de mostrar esas fórmulas o indicarlos, cuáles son los datos que están combinando para obtener el resultado allí que finalmente están mostrando. Criterios de calificación son tres, creo que los criterios de calificación. El primer criterio de calificación hace referencia a la construcción y la determinación del flujo de caja que se usa para determinar la rentabilidad del proyecto total. Este representa el 45% de la calificación. El criterio número 2 tiene que ver con la otra tabla, la determinación del flujo de caja necesario para determinar la rentabilidad de la inversión atendida financiada con fondos propios, otro 45% de la nota. Y el criterio número 3 tiene que ver con el cumplimiento de los aspectos formales y representan el 10% de la nota. Acá, repito, cuidado con el formato de la tabla, con el ancho de las columnas, con el tipo de letra utilizada, el tamaño de letra, el nombre del archivo.
Acá letra fundamentalmente tiene que ver, son números, ¿no? Así que cuidado con los números, cuidado con los signos, cuidado con el color, cuidado. La tabla ya prevé un formato para las cifras, entonces no los modifican, respétenlo. Como les dije también hace un momento, te respeten el formato general de las tablas, porque hay vinculaciones entre las tablas, entre las hojas, para obtener información y obtener la calificación fundamentalmente. Entonces no lo modifican porque entonces eso induce a error en el sistema de calificación. Eh, es todo por ahora. Creo que he repasado los principales aspectos, los principales puntos que tienen que tener en cuenta a la hora de preparar este trabajo y entregarlo. No obstante, recuerden que tenemos prevista una clase, un encuentro, más que clase, un encuentro en línea, sincrónico, eh, para que ustedes puedan, bueno, terminar de sacarse las dudas que pudo haber dejado este video y aprovechar la oportunidad también para plantear alguna otra tipo de inquietud que estimen necesario y conveniente. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo